quizás sea un problema eh, complejo el tema de la masificación. Me parece que habría que pensarlo en la perspectiva demográfica, social, política y económica, por lo menos en esos aspectos, que van asociados también al desarrollo cada vez más progresivo y puntual del capitalismo. Desde el punto de vista demográfico, me parece que tiene que ver con la capacidad concentrataria que van generando las ciudades a raíz de generar puestos de trabajos que tienen que ver con la implantación de industrias, sobre todo en sus eh, cinturones periféricos. Desde el punto de vista social, bueno, esto va a producir también del lado de la división social del trabajo una mayor diversidad de sectores sociales. Desde el punto de vista político, bueno, esto va a ir de la mano también del ascenso de las sociedades burguesas y del liberalismo económico. Y justamente una de las cuestiones económicas va a ir de la mano también de lo que ha sido el desarrollo de la revolución industrial. Entonces, uno puede entender la masificación en el contexto de todos estos procesos bien complejos que han ido llevando precisamente a la configuración del hombre masa. Tiene que ver con el concepto de enajenación o alienación de Marx, ¿no? Que va asociado también a los procesos de producción que resultan de la sociedad capitalista. Podemos unir estos dos fenómenos, masificación y enajenación. Yo diría que la creciente masificación, la pérdida del sí mismo, la aparición de actitudes vinculadas al conformismo, a las conductas ritualistas, al retraimiento que va produciendo la vida anónima en las sociedades actuales, que van de la mano también de las exigencias de la sociedad capitalista, hace que, bueno, que pueda haber algo del deseo que se juegue en esto de enajenarse, en el sentido de que en parte puede haber algo como impulsado por la misma, las mismas condiciones del capitalismo. Es decir, el capitalismo produce alienación y enajenación, pero eso no va de suyo solo, sino que también produce en los sujetos el deseo de configurarse al interior de estas sociedades desde un lugar determinado, que es la pérdida precisamente de un lugar propio. Entonces, anonimato tiene que ver con el desear no ser alguien que se distinga como alguien con un nombre propio. Sí, la cuestión de la anomia tiene que ver también con lo que plantea en cierto sentido Durkheim. Sostenía que la incapacidad de la estructura social para proveer lo necesario para lograr precisamente las metas de la sociedad genera anomia. Y en ese sentido Merton va a especificar un poco esta cuestión de la anomia al sostener que eh, hay una disociación entre los objetivos de la cultura, de la sociedad, por un lado, respecto de las capacidades de acceso que tienen determinados sectores a los medios para la consecución de esos objetivos sociales, ¿no? Entonces podríamos pensar, ligándolo con las preguntas anteriores, como para pensar en algún eje articulador, ¿no? Que esto de la masificación, la enajenación, la anomia, producen sujetos que van configurándose en una experiencia de la pérdida de sí mismo, en la línea de lo que plantea Heidegger, ¿no? Como el uno, el C, es la expresión de la inautenticidad, porque el ser sí mismo propio se va desafectando de su
de su libertad, de su proyecto, y se disuelven las habladurías, la ambigüedad, la avidez de novedades. Esto para pensar las categorías de la anomia como algo que no liga, como aspiración de la estructura social, pero también vinculado a las experiencias del anonimato, como precisamente el uno, se siente más a gusto o deseas ser disuelto en esa experiencia del anonimato, y donde la anomia, bueno, se puede ver permeando de una forma más acuciante inclusive. Podría pensarse, por ejemplo, en esto que plantea Freud, en el malestar en la cultura, ¿no? También intento llevarlo de nuevo, cómo pensar en estas preguntas anteriores en relación con este planteo, como por un lado hay en las categorías contemporáneas, porque Freud no habla del impulso a gozar, el mandato al goce, al consumo desmedido, que sí son categorías que están presentes en Lacan, y que retoma Slavoj Žižek, pero podríamos pensar que la sociedad capitalista actual, la vivencia de lo anónimo, las posibilidades de fundirse en una totalidad donde se pierda ese sí mismo propio, va de la mano de las prácticas del consumo. Entonces el consumismo tiene que ver con el consumismo, consigo mismo, que en realidad tiene que ver para todos lo mismo, que son estas prácticas de consumo donde el deseo se impone como el deseo de desear, un total que el sujeto pierde su constitución subjetiva como sujeto deseante, y el deseo se reduce a ser el deseo de proveerse de objetos. Entonces uno deja de ser sujeto deseante, deja de ser un ciudadano y pasa a ser un consumidor meramente. Bueno, yo creo que los medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental, si no el único, creo que no es el único, pero en esto de configurar subjetividades de acuerdo con un mandato que se impone desde ciertos constitutivos performativos que son los que los medios propician, los que median entre las realidades tanto representadas y que de alguna manera imponen o sobreempujan a suponer que esa es la única realidad que cobra relevancia, es decir, la de ser un espectador, la de participar de ciertos bienes de consumo, la de que la realidad es a través de estas funciones que se crean ligadas al consumo, a la apetencia de ciertos objetos, de ciertos bienes, es impulsada y es mantenida en un nivel de representación que se impone con mucha fuerza en las conciencias de las personas, que eso es lo único válido, o en todo caso lo predominantemente valioso. Si rastreamos esto desde la perspectiva de Foucault, los medios ejercerían algo de lo que él llama, tramitado por otras vías, ciertos visos de la gobernabilidad, imponen desde ciertos espacios de poder y ejercen una instancia de manipulación, de dominio sobre los sujetos. Aunque bueno, también, insisto, no es solo que los medios imponen ciegamente un poder, sino que también hay un poder de parte de los sujetos para ejercer una resistencia y poder pensarse como sí mismos, siempre en la lectura que hace Foucault de esto, y poder promover otras condiciones de subjetividad frente al accionar de los medios.